Capítulo XIV de El crimen de El padre Amaro, de José María Eza de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XIV. Juan Eduardo marchaba calle abajo, fumando un cigarro. Se sentía cansado, enervado por la mala noche pasada y por las emociones de aquella mañana empleada en dar pasos inútiles. Se acabó. No puedo hacer nada. Tengo que conformarme. Eran más de las 3 y se apresuró para llegar pronto al escritorio. ¿Acaso le esperaba allí un sermón del notario por haber llegado tarde? Triste vida la suya. Doblaba una esquina cuando tropezó con un mozo de rostro extraordinariamente pálido y finas facciones, sobre las que se destacaba un bigotillo tan negro que parecía postizo. —¡Caramba, Juan Eduardo! ¿Qué ha sido de ti? El escribiente reconoció en aquel mozo a su amigo Gustavo, el tipógrafo de La Voz del Distrito, que volvía de Lisboa después de una ausencia de 2 meses. —Aquí me tienes otra vez, con el raquítico de Agustín. Anda, ven a comer conmigo, me haces compañía y ¡qué demonio! No se acabará el mundo porque faltes un día en el escritorio. Juan Eduardo recordó entonces que no había comido desde el día anterior. Tal vez la debilidad era lo que le producía aquella falta de ánimos y de ideas. Se decidió pronto y aceptó la invitación, contento ante la idea de pasar un rato con un compañero de odios iguales a los suyos. Además, las desilusiones sufridas le hacían buscar ávidamente el calor de una amistad, y respondió a la invitación del tipógrafo con animación desusada en él. —Hombre, te lo agradezco. Caes como llovido del cielo. Si no fuera por la amistad, no valía la pena de andar por el mundo. Gustavo, sorprendido ante la actitud resuelta de su amigo, le preguntó: —¿Qué tienes? ¿No marchan bien tus asuntos? Disgustos con la mala bestia de Núñez, ¿verdad? No, un poco de spleen. Eso es inglés. Déjate de spleen y vamos a echar lastre en el estómago. Al decir esto, el tipógrafo cogió de un brazo a Juan Eduardo y le hizo entrar en la taberna del tío Osorio, personaje obeso, satisfecho de la vida, que en aquel momento estaba detrás del mostrador en mangas de camisa remangadas casi hasta los hombros. Al ver a Gustavo, le felicitó por su regreso a Leira. Le encontraba más delgadillo. Debía ser por causa de las aguas de Lisboa, y sobre todo por el mucho palo de Campeche que echaban allí en los vinos. ¿Y qué había de servir a aquellos 2 caballeros? —¡Tío Osorio! —gritó Gustavo, plantado ante el mostrador—. ¡Sírvanos hígado de rey, con riñones de clérigo, bien asados! El tío Osorio, pronto a la réplica, contestó: —Por acá no tenemos de eso, don Gustavo. Eso es plato de capital. Están ustedes muy atrasados. En Lisboa ese era mi almuerzo todos los días. Paciencia si no lo hay. Y sírvanos entonces 2 chuletas con patatas. Prontito, ¿eh? Se les servirá como a amigos. Tomaron asiento en la mesa de los avergonzados, entre 2 tabiques de pino cerrados por una cortina de percal. El mismo tío Osorio, que apreciaba mucho a Gustavo porque era un mozo instruido y formal, les llevó una garrafa con vino tinto y un plato de aceitunas. Después, mientras limpiaba las copas con el delantal, preguntó al tipógrafo: —¿Qué hay de nuevo por Lisboa, don Gustavo? ¿Cómo está aquello?
Regularcillo, muy poca vergüenza los políticos. La clase obrera empieza a moverse. Falta unión por ahora, y se espera ver cómo marchan las cosas en España. Se prepara algo bueno. Todo depende de España. El tío Osorio, que juntó algunos cuartos con los que había comprado una finquita, tenía horror a los tumultos. Lo que él quería era paz. Sobre todo, le desagradaba mezclarse con los españoles, porque de España ni buen viento ni buen casamiento. Todos los pueblos son hermanos, exclamó Gustavo. Pues entonces beban a su salud y beban mucho, que eso hace marchar bien mi negocio. Y haciendo rodar su obesidad, el tío Osorio salió tranquilamente del cuchitril. ¡Elefante!, murmuró Gustavo llenando las copas de vino. Después tarareó la marsellesa, y mientras llegaba la comida, quiso saber lo que le pasaba a su amigo. ¿Cuándo es esa boda? Juan Eduardo respondió vagamente. No hay nada resuelto. Tuvimos disgustillos, dificultades. ¡Tonterías! No sé si son tonterías. Sé que son disgustos que trastornan a un hombre. Calló, mordiéndose los labios para ocultar la emoción que le embargaba. El tipógrafo hallaba ridículas aquellas historias de mujeres. El hombre del pueblo, el obrero, que se agarra a unas faldas para no soltarlas, era un inútil. Estaba vendido. No se debía pensar en amores. Seamos razonables, Gustavo. Un hombre puede tener sus ideas y trabajar en favor de ellas, sin que esto le impida casarse, tener su arreglo, su familia. ¡Nunca!, exclamó el tipógrafo con exaltación. El hombre que se casa está perdido. Tengo pruebas. Citó el caso de un libre pensador que para conservar la paz doméstica se sujetaba a ayunar los viernes. Eso mismo te ocurrirá a ti. Aún he de verte con un cirio en la mano en la procesión de Semana Santa. Tiene gracia que me digas eso a mí. Tú no sabes lo que ha pasado. Si lo supieses, no me hablarías de ese modo. Contó una vez más la historia del comunicado, pero ocultando que lo escribió en un momento de despecho, y haciendo notar la circunstancia de que no le había impedido publicarlo el estar para casarse con una muchacha devota. ¿Y lo firmaste? Juan Eduardo se turbó un poco. El doctor Godiño no quiso. ¡Caramba! Hay que leer eso y mandárselo a los camaradas de Lisboa. ¿Y qué efecto hizo? Un escándalo mayúsculo. ¿Y los curas? En brasas. Pero, ¿cómo supieron que eras tú? Juan Eduardo se encogió de hombros. Agustín no lo había dicho. Suponía que fue la mujer del doctor Godiño, que lo sabía por su marido y que se lo contaría al padre Silverio, que la confesaba. ¿Uno muy gordo que parece hidrópico? Sí. ¡Qué bestia!, rugió el tipógrafo con rencor. Ya ves, Gustavo, cómo soy una víctima. Hay que tomar la revancha. Es necesario vengarse, muchacho. ¿Vengarse? Juan Eduardo lo deseaba con ansia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Con un artículo tremendo en La Voz del Distrito, contándolo todo. Juan Eduardo repitió las palabras del doctor Godiño. En adelante, el periódico estaba cerrado para los libres pensadores. ¡Demonio!, dijo el tipógrafo. Tengo una idea. Publicar un folleto de 20 páginas que caiga sobre el clero como un desbordamiento de verdades. Yo mismo me encargo de imprimirlo por las noches y gratis, naturalmente. Pero bruscamente se presentó una dificultad. ¿Y el papel? ¿Cómo nos arreglamos para tener papel? Pídele a Núñez dinero adelantado sobre tu sueldo. Juan Eduardo movía desconsoladamente la cabeza.
Precisamente estaba pensando que si Nunes, miembro de la junta devota y amigo del chantre, se enteraba de que su escribiente componía folletos contra los curas con las mismas plumas del escritorio, se alzaría sobre la punta de sus zapatos gritando con aquella voz de grillo: ¡Fuera de aquí, libertino! ¡Largo de mi casa! Quedaba yo entonces arreglado, ni mujer ni pan. Esto hizo recordar a Gustavo la cólera probable del doctor Godiño, dueño de la tipografía. Demonio, tienes razón, puede costarnos caro. No poderme vengar de ese canalla, dijo Juan Eduardo, apartando lejos de sí el plato. No te aflijas, que la venganza no está lejos, prometió el tipógrafo solemnemente. Eran cerca de las 5 cuando salieron de aquel tabuco. El tío Osorio, examinándoles desde el mostrador, notó enseguida que iban tocaditos. Sobre todo Juan Eduardo, con el sombrero ladeado y el belfo hinchado, le pareció al tabernero persona de mal vino. Gustavo, a pesar de haber apurado 3 litros, permanecía sereno. Salieron. En la puerta, Gustavo juró una vez más al escribiente lealtad de hermano, le obligó a aceptar su petaca llena de tabaco y se alejó tarareando el himno del trabajo. Juan Eduardo, al quedar solo, se dirigió a la calle de la Misericordia. Al llegar a la puerta de la sanjuanera, apagó cuidadosamente su cigarro, aplastándolo con el pie, y tiró fuertemente de la campanilla. Pitusa acudió corriendo. ¿Dónde está Amelia? Quiero hablarle. Las señoras salieron, contestó Pitusa, espantada ante el tono y los modales de don Juanito. Mientes, borracha, berreó el escribiente. La muchacha, aterrada, cerró con estrépito la puerta. Juan Eduardo fue a apoyarse en la puerta de enfrente y permaneció allí con los brazos cruzados contemplando la casa. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. 2 pañuelos de rapé del canónigo se secaban en la barandilla del balcón bajo. El escribiente se acercó de nuevo y llamó tímidamente primero, después con furia. Nadie respondió. Entonces, indignado, marchó hacia la catedral y se detuvo un momento en el atrio. Iba a tomar la dirección de la Alameda cuando aparecieron por la puerta de la sacristía el padre Silverio y el padre Amaro, conversando reposadamente. Al ver a Juan Eduardo, el párroco trató de entrar en la iglesia, sin duda para evitar un encuentro, pero la puerta estaba cerrada, y Amaro, bajando los ojos, fingió no ver al escribiente, que sin pronunciar palabra se dirigió hacia él y le empezó a golpear con toda la fuerza de sus puños. El párroco, aturdido, intentaba defenderse con el paraguas. El padre Silverio, levantando los brazos, berreaba: ¡Socorro! ¡Acudan! Un hombre salió de la administración y, sujetando furiosamente por el cuello a Juan Eduardo, rugía: ¡Ya está preso! ¡Ya está preso! ¡Socorro! ¡Acudan! Seguía gritando el padre Silverio. Las ventanas se abrían deprisa y rostros curiosos se asomaban a ellas. El boticario salió de su laboratorio en zapatillas y se apresuró a conducir al señor párroco a la botica. Mandó preparar con grandes voces agua de azahar y éter. Llamó a su esposa para que preparase una cama. Quería examinar detenidamente al señor párroco. Amaro, muy pálido, daba gracias por aquel exceso de atenciones. No es nada, no necesito nada. Un poco de agua me basta. Pero la mujer del boticario le sirvió una copa de oporto, tropezando con sus chiquillos que se le colgaban de las faldas. Mientras tanto, Domingo,
el escribano de la administración, apareció gravemente en el atrio y, ayudado por un cabo de policía, llevó prontamente a Juan Eduardo, que, pálido como un muerto, no opuso resistencia alguna. Domingo empujó la mampara de bayeta verde que daba acceso a la administración del Consejo de Leyra, y haciendo entrar al reo, le señaló un banco. Juan Eduardo, con las orejas como brasas, se sentó mirando estúpidamente el suelo. Arturo Conceiro, cohibido por la presencia de aquel íntimo de la sanjuanera que ocupaba ahora el asiento de los presos, para no mirarle, clavó su nariz en un enorme copiador de oficios donde antes había desdoblado el Popular de la víspera. Domingo, lleno de actividad, hacía rechinar con furor su pluma sobre el papel. Era necesario activar el proceso. En aquel momento, la mampara verde se abrió, dando paso al padre Amaro y detrás de él a la enorme masa del padre Silverio. Deseaba hablar con el señor administrador particularmente, dijo Amaro. Todos los empleados se levantaron. Juan Eduardo, blanco como la pared, se levantó también. El párroco, con su andar silencioso de eclesiástico, atravesó las oficinas seguido del buen Silverio, que al pasar junto al escribiente describió un semicírculo cauteloso, demostrando su terror hacia el reo. El señor administrador acudió para recibir a los dos clérigos. «Tenemos componenda», exclamó Domingo, guiñando el ojo a sus colegas. Juan Eduardo se encogió de hombros tristemente. Hacía media hora que estaba en aquel banco sin moverse, sin apartar los ojos del suelo, sintiéndose interiormente tan vacío de ideas como si le hubieran arrancado el cerebro. Todo el vino de la taberna del tío Osorio, que le encendió el alma con llamaradas de cólera, parecía eliminado de su cuerpo, y el cansancio entorpecía sus movimientos, y esperaba allí, sobre aquel banco, con una inercia de todo su ser, pensando estúpidamente que tendría que vivir en la cárcel, dormir sobre la paja, comer de la misericordia. No volvería a pasear por la Alameda, ni vería nunca más a su Amelia. Otro cualquiera alquilaría su casita. ¿Y quién se encargaría de su canario? Pobre animalito, seguramente se moriría de hambre, a menos que Eugenia, la vecina, no le recogiese. Domingo, que había entrado en el gabinete del administrador, salió de allí y, cerrando precipitadamente la puerta tras de sí, exclamó con voz de triunfo: «No lo decía yo. Componenda tenemos. Se arregló todo». Y dirigiéndose a Juan Eduardo, continuaba: «Enhorabuena, le felicito, le felicito». El señor administrador abrió la puerta de su gabinete, dio 2 pasos por la oficina y, revestido de gravedad, clavó sus anteojos en el reo, destilando sobre él estas palabras: «El señor padre Amaro, que es un sacerdote todo bondad, todo caridad, acaba de exponerme su deseo de que este asunto no siga adelante. El señor padre Amaro, con razón, no quiere ver su nombre arrastrado por los tribunales. Además, la religión le impone el perdón de la ofensa, y él, como modelo de cristianos, esto es, como modelo, aun reconociendo que el ataque fue brutal, lo perdona, atendiendo a que el agresor estaba beodo». Todos los ojos se fijaron en Juan Eduardo, que hubiera preferido entonces la cárcel a tal humillación. «En fin», continuó el administrador, «por altas consideraciones que pesé debidamente, he hecho sobre mí la responsabilidad de ponerle en libertad. Vea ahora de qué modo se porta.
La autoridad le vigila. Puede marcharse. El administrador se retiró y Juan Eduardo continuó sin moverse. Por fin balbuceó: puedo irme, ¿verdad? A China, a donde le dé la gana. Liberus, libera, liberum, exclamó Domingo, que se regocijaba de aquel desenlace, porque interiormente detestaba a los curas. Juan Eduardo miró en redor suyo. 2 lágrimas nublaron sus ojos. De repente cogió su sombrero y se precipitó a la calle. Perdemos un negocio, dijo Domingo frotándose las manos. Durante toda la tarde se habló en Leira, con excitación, de la tentativa de asesinato de que estuvo a punto de ser víctima el señor párroco. El padre Amaro era admirado como un santo. ¡Qué piedad! ¡Qué mansedumbre! El señor Chant le mandó llamar y le recibió paternalmente diciéndole: ¡Viva el Cordero Pascual! Después de escuchar la historia de la agresión y del perdón generoso, exclamó admirado: Hijo mío, eso es unir a la mocedad de Telémaco la prudencia de Mentor. Usted sería un digno sacerdote de Minerva en la ciudad de Salento. Cuando Amaro entró aquella noche en la casa de la sanjuanera, fue recibido como un santo escapado a las fieras del circo o a la plebe de Diocleciano. Amelia, sin disimular su emoción, le estrechó ambas manos durante largo rato, toda trémula, con los ojos húmedos. Le ofrecieron la poltrona del canónigo y doña María propuso que se llevara una almohada para que apoyara en ella el hombro dolorido. Después, Amaro tuvo que contar minuciosamente todo lo ocurrido desde el momento en que, paseando con el padre Silverio, que se había portado muy bien, avistó al escribiente en medio del atrio, dirigiéndose a él con aires de matachín. Las señoras se indignaban con los detalles. El escribiente les parecía peor que Longinos y Pilatos. ¡Qué malvado! El señor párroco debía haberle pisoteado. ¡Ah! Solo un santo podía perdonarle como le perdonó. El padre Amaro, bajando los ojos, decía: hice lo que me dictó el corazón. Recordé las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que manda presentar la mejilla izquierda después de recibir una bofetada en la derecha. A esto, el canónigo tosió fuerte y le interrumpió: pues yo le aseguro que si a mí me dan una bofetada en la mejilla derecha... En fin, son órdenes de nuestro Señor Jesucristo y hubiera presentado la izquierda. Son órdenes que vienen de muy alto. Pero después de haber cumplido con ese deber de sacerdote, yo juro a ustedes que perniquiebro al del golpe. Ya lo creo. ¿Le ha dolido mucho, señor párroco?, preguntó desde un rincón una vocecilla apenas perceptible y casi desconocida. Acontecimiento extraordinario. Era doña Ana Gangoso, que hablaba una vez después de 10 años de taciturna somnolencia. Ni las fiestas ni los lutos le habían arrancado jamás una palabra. Sólo la simpatía que el párroco le inspiraba pudo sacarle de su sopor. Todas las señoras le sonreían con gratitud, y Amaro, lisonjeado, respondió bondadosamente: casi nada, doña Ana, casi nada. Y eso que dio fuerte, pero yo tengo buena encarnadura. ¡Ay, qué monstruo!, exclamó doña Josefa, furiosa ante la idea de que el puño del escribiente
había golpeado a aquel hombre santo. A mí nunca me engañó. Tenía cara de asesino. La sanjuanera arguyó tímidamente. Estaba embriagado, y los hombres con el vino. Se levantó un clamoreo de protesta. No había disculpa. Era casi un sacrilegio disculpar a semejante fiera. Los ánimos se tranquilizaron cuando apareció Arturo Conceiro con las últimas noticias. Núñez había mandado llamar a Juan Eduardo para decirle palabras textuales: Yo no quiero bandidos ni malhechores en mi escritorio. ¡A la calle! La sanjuanera se conmovió. Pobre muchacho, queda sin tener qué comer. ¡Que beba! ¡Que beba! Gritó doña María. Todos reían, menos Amelia, que inclinándose sobre su costura, palideció aterrada ante la idea de que Juan Eduardo pudiese tener hambre. No hay motivo para reírse, decía la sanjuanera. Yo no dormiría tranquila sabiendo que el pobre chico no tiene pan que llevarse a la boca. El señor párroco me perdone, pero yo no tengo corazón para ver eso. Amaro tampoco deseaba que el muchacho se viera en la miseria. No era rencoroso, y si el escribiente llamara a sus puertas necesitado, él no era rico, pero 2 o 3 pesetas se las daba de corazón. Tanta santidad fanatizaba a las viejas. ¡Qué ángel! Le miraban embobadas, como si estuvieran delante de un San Vicente de Paúl que con su caridad aromase aquella estancia con perfumes de capilla. El padre Natalio llegó radiante, apretó las manos que todos le tendían y exclamó triunfalmente: ¿Saben ustedes? El infame asesino es arrojado de todas partes como un perro. Núñez le echó del escritorio. El doctor Godiño acaba de decirme que no pondrá los pies en el gobierno civil. Es un consuelo para la gente honrada verle hundido, aplastado. Doña Josefa exclamó: A usted se lo debemos. Todos lo reconocieron así. Fue en efecto el padre Natalio quien con su habilidad y su labia descubrió las perfidias de Juan Eduardo y libró de ellas a Amelia, a Leira, a la sociedad entera. Y aún no he terminado. Mientras no consiga que se largue de Leira, no descanso. ¿Qué les decía yo a ustedes, señoras? ¡Le hundo! Pues ya está hundido. Su rostro bilioso resplandecía. Se estiró regaladamente en la poltrona, descansando de su difícil victoria. Después se volvió hacia Amelia diciéndole: Ahora lo pasado, pasado. Bien puede decir que se libró de una fiera. Amelia permanecía silenciosa, cosiendo deprisa. De tiempo en tiempo miraba con angustia al párroco, pensando en Juan Eduardo y en las amenazas de Natalio. Veía al escribiente con cara de hambre, huido, durmiendo en las puertas de los casales. Mientras las señoras se acomodaban para tomar el té, ella dijo en voz baja a Amaro: No puedo sosegar pensando que ese muchacho tenga que sufrir necesidades. Ya sé que es un malvado, pero parece que tengo una espina en el alma que me quita toda alegría. El padre Amaro, mostrándose superior a la ofensa, le dijo bondadosamente: No pienses locuras, hija mía. Nadie se muere de hambre en Portugal. Es joven, tiene salud, no es tonto, y sabrá arreglarse. No pienses más en ello. Se marchará de Leira, y no volveremos a oír hablar de él. En cualquier parte puede ganar su vida. Yo le perdoné, y Dios tendrá eso en cuenta. Dichas estas palabras generosas, con una mirada amante, acabó de tranquilizarla completamente. La clemencia y la caridad del señor párroco
parecía a Amelia superiores a todo cuanto ella había leído de santas y de monjas piadosas. Todo lo que hasta entonces le importunaba asustándola desaparecía por fin de su vida. Juan Eduardo, la boda, los deberes, todo había acabado. Juan Eduardo se marcharía lejos, y allí quedaba el señor párroco cada vez más enamorado de ella. Una alegría suave le llenaba el alma deliciosamente. Mientras las señoras se disponían a jugar su lotería, Amelia se acercó al piano, cuyas teclas recorrió en una escala, mientras Amaro le murmuraba a su oído: «Cuánto te quiero, alma mía. ¿Por qué no podremos estar solos ahora?» En tanto, Juan Eduardo el impío, solo en su cuarto, sentado a los pies de la cama, con el rostro bañado en lágrimas, pensaba en Amelia, en que era preciso marchar de Leyra, en la ropa que empeñaría para poder marchar, y se preguntaba en vano a sí mismo por qué razón sufría tanto. Él, que era honrado, trabajador, que no quería mal a nadie y que adoraba tanto a su Amelia. Fin del capítulo 14.